Ya hace 3 meses que empecé mis clases en la facultad y además de ver los fundamentos de animación, historia y composición, nos han estado enseñando las bases de cómo escribir guiones. En estos primeros 3 meses de clase quiero explicarles cómo abordar un guión literario a partir de un ejercicio real que entregué en mi carrera. Así que vamos a revisar tanto los aciertos como los errores que cometí en mi propio laburo, donde vamos a ver la estructura de 3 actos de forma muy sencillita: presentación, desarrollo y desenlace. El objetivo de esto es que pueden aplicar estos aprendizajes a sus propios experimentos de escritura. Aunque por supuesto en este video no nos enfocaremos en la construcción profunda de personajes, ya que este ejercicio está pensado para más o menos 3 o 5 hojas y hojas de doc, es decir, no hojas de 2 carillas, solamente una carilla por hoja. Es decir, que esto sirve para el inicio de un proyecto o para un cortometraje autoconclusivo. Trabajar con esta limitación de 3 a 5 carillas nos obliga a esforzarnos en sintetizar la información de forma visual, sin saltearnos partes importantes y buscando que la historia se entienda con claridad, ya que muchas veces escribimos un montonazo y luego al final no se termina entendiendo, así que es mejor tener esta limitación y poder explicarlo de manera clara que tener una extensión infinita y nunca explicarlo bien. Así que terminada esta introducción, te invito a apoyar el video con un me gusta o una suscripción. Al final y al cabo, este contenido adapta de forma directa a las clases y correcciones de mi universidad, la cual representa un costo económico bastante importante, por lo que compartir este aprendizaje de forma abierta con ustedes es una manera de aportar valor. Tu apoyo realmente ayuda a que todo este esfuerzo valga la pena y que este canal siga adelante. Así que sin más, soy Paima, estudiante y aspirante a animador 2D, y ¡comencemos! Primero hay que saber qué es un guión literario. Un guión literario es el documento que se redacta antes del guión técnico y representa una descripción visual y literal de los hechos en tu mini historia. Es un pantallazo, por así decir, donde los elementos no se narran de forma abstracta o meramente subjetiva, es decir, que el personaje sienta o describa literalmente lo que sucede en la escena, sino que es mediante acciones concretas, escenarios y la descripción de los mismos y la descripción de las situaciones que la cámara supuestamente, no es la cámara, es el espectador, ¿no? Que la cámara puede capturar. El objetivo principal es que al leer el guión literario, cualquiera pueda imaginarse la puesta en escena, el aspecto de los personajes y sus actitudes, y el espacio físico donde interactúan. Si tu guión no cumple con estos requisitos, donde alguien puede leerlo y no entiende lo que sucede exactamente, o no puede imaginárselo de la forma en la que vos querés presentárselo, y opta por ser más abstracto, con mundos que cambian sin unas reglas claras o precisas que sigan, sin códigos, o personajes que no actúan de una forma directa para avanzar en la trama, suelen denominarse como guión de arte y ensayo. Estos trabajos no suelen seguir la estructura clásica de los 3 actos, inicio, nudo y desenlace, sino que se enfocan en conceptos de espacio, sensaciones de una manera más ambigua. Hoy nos enfocaremos pura y exclusivamente en la estructura clásica. Vamos a analizar cómo se redacta concretamente el formato y aplicar la narrativa visual a partir de mi propio trabajo práctico, comparando algunas de mis líneas originales con correcciones técnicas y con ejemplos de guiones profesionales dentro de películas reales. Así que ahora sí que sí, comencemos. Las formas de escribir nuestro guión literario son súper importantes, y no únicamente escribir todo de forma visual y listo. Así que ahora nos vamos a detener en el aspecto técnico fundamental, que suele generar muchas dudas cuando empezamos a escribir. La verdad, no siempre se explican del todo y es como, bueno, pónganse a escribir. Pero acá las voy a bajar a línea. Hola, soy el Paima editor del video. En esta parte se me olvidó decir algo re fundamental, y es que los guiones literarios se escriben totalmente en presente. No se escribe nada en pasado, ninguna acción en pasado, absolutamente nada en pasado. Si queremos explicar el pasado, se explica mediante un flash forward, que es básicamente explicar el pasado en presente y hacer entender qué es el pasado. Nunca escribir en pasado, siempre se escribe en presente, ya que es imposible retratar una acción que ocurrió en el pasado, porque lo que estamos viendo está ocurriendo en el momento. Nada, quería decir eso porque se me olvidó decirlo en el video, así que ahora sí, continuemos. Primero, la cabecera de escena es la guía que el equipo de producción, dirección, fotografía utiliza para desglosar el guión, es decir, saber cuándo sucede una cosa, cuándo sucede otra. Y estas cabeceras de escena deben de tener 3 cosas fundamentales para que funcionen correctamente, que son el tipo de espacio, el lugar específico y el momento del día. En el tipo de espacio se suele utilizar int. Para interiores, habitaciones, autos, oficinas, o ext.
para exteriores, calles, bosques, patios, etc. Acá no sé por qué no lo expliqué, pero lo que quería decir es que cuando queremos poner dos situaciones o dos escenarios que comparten o continúen dentro de un mismo bloque de cabecera, tenemos que poner una barrita entre interior y exterior o las locaciones. Perdón. Si la acción ocurre en un punto intermedio donde un personaje pasa de un plano a otro, se puede utilizar int.exterior. O en caso de que vaya del exterior al interior, lo aclaramos. De la misma forma se puede hacer con el lugar específico. Ejemplo, la habitación de Noelia, baño de Noelia, pasillo. Y si el personaje está yendo de un lugar a otro, poner la misma barrita que pusimos en interior o exterior para indicar que el personaje dentro de esa escena y dentro de ese guión literario está yendo de un lugar a otro. Y por último, el momento del día, que se limita generalmente a únicamente día o noche, ya que evitamos términos ambiguos como las 5 de la tarde, ya que esto se resuelve a nivel técnico de iluminación cinematográfica o lo que ponga el director de puesta en escena. Puedes agregar atardecer o amanecer para seguir cierto orden cronológico o lineal del momento del día. En caso de que sea importante, ya le metes amanecer y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando queremos resolver un movimiento continuo por varios espacios? Es decir, que un personaje camine y que se vaya desplazando, ya que un personaje no siempre va a estar estático, sino que se va a estar moviendo a lo largo de un escenario. En mi guión, Noelia sale de su habitación, camina por el pasillo, va al baño, regresa al pasillo y entra al armario. Si cada vez que cruza la puerta abrimos una escena enumerada nueva, serían fragmentos de lectura de una acción que en realidad ocurre de corrido, es decir, que ocurre en un plano continuo o una secuencia rápida. Para resolver esto en una sola acción fluida, se suelen utilizar dos opciones. La opción A sería el uso de subcabeceras o mini headers, donde si ya establecimos el lugar general, podemos usar cabeceras secundarias más simples para indicar el movimiento físico del personaje. Por ejemplo, interior casa de Noelia noche, habitación. Noelia se levanta de la mesa sosteniendo el celular, camina hacia la puerta y sale. Pasillo, avanza a oscuras rozando la pared con el hombro. Baño, entra de golpe y cierra la puerta tras de sí. Pero la segunda opción es el indicador de continuo, donde decido abrir una nueva cabecera completa para marcar el cambio de espacio, utilizando la palabra continuo en lugar de noche o día, para indicar que la acción del personaje no fue interrumpida. Por ejemplo, interior.pasillo de Noelia /noche. Noelia avanza por el pasillo a oscuras, escucha un crujido detrás de ella. Interior baño de Noelia continuo. Noelia entra apresuradamente y cierra la puerta, conteniendo la respiración. Por supuesto, en la descripción, después del encabezado, hay que describir la acción continua, ya que puede ser interpretada como un cambio de cámara. Por eso yo creo que la acción de poner continuo es mucho mejor y más entendible, ya que separarlo por espacios suele ser un poco raro y no se suele utilizar mucho. Así que, por ejemplo, si un personaje está caminando de un punto A a un punto B, y el punto A y el punto B son dos espacios diferentes, podemos poner interior, plano A, día, el personaje avanza por el plano A y cruza una puerta, y en el segundo cabezado pondríamos interior, plano B, continuo, donde el continuo reflejaría esta continuidad entre una escena y otra, donde la descripción sería la puerta se abre revelando al personaje entrando al plano B. Ahora, una vez explicado cómo es que podemos escribir los encabezados, vamos a ver cómo presentar a tu personaje en pantalla. Esto es la forma técnica y no la forma más explicativa del personaje con su personalidad y todo, pero es muy importante saberlo. Otro error muy común es cuando empezamos a escribir guiones, ya que usualmente solemos cometer muchos errores cuando introducimos a nuestros personajes por primera vez. En la narrativa de novelas solemos tomarnos párrafos enteros para describir el pasado de un personaje o su psicología. En el guión de cine, como todo debe ser filmable o pasado a papel, tenemos reglas muy estrictas de formato en visual para presentarlos en su espacio-tiempo, donde la primera vez que un personaje aparece en la acción de tu guión, debe cumplir con 3 pasos en su primera línea de descripción. El nombre en mayúsculas. Primero, cuando un personaje aparece por primera vez en tu historia, debe ser escrito con mayúsculas, acompañado con su edad entre paréntesis, donde inmediatamente al lado de su nombre se coloca su edad. Por ejemplo, Noelia 19 o Celeste 18. Aunque, ojo con esto, la edad se escribe únicamente esta primera vez. Entre las páginas siguientes, cuando el personaje vuelva a aparecer en la acción, se escribe su nombre en mayúsculas como se hizo la primera vez y nunca se vuelve a repetir la edad, ya que es un dato que el lector ya tiene registrado. Y por último, la descripción física o de comportamiento base. Son 1 o 2 líneas cortas donde debemos dar un rasgo físico distintivo y una acción que defina su actitud en ese momento. Por ejemplo, en mi trabajo práctico, la primera presentación de Noelia se ve así.
Noelia 19. Espera sentada en la mesa. Tiene puesto delineador manchado y pelo despeinado. Esto nos da una pista visual inmediata de su estado de dejadez o cansancio. Para entender esto de forma todavía más profesional, hay que entender el caso de cómo se hizo en Fantastic Mr. Fox. En lugar de escribir líneas abstractas o subjetivas que la visión del espectador no puede interpretar, como Ash es un chico inseguro y torpe, mientras que su primo Jefferson es talentoso y seguro de sí mismo, los guionistas definen la psicología de ambos personajes presentándolos a través de un comportamiento físico comparativo, siendo este comportamiento la forma en la que ellos se tiran a una misma pileta. La acción de Ash es: Ash salta en el aire y realiza una mortal hacia atrás, espectacularmente torpe, durante la cual parece tener 4 brazos y 3 piernas unidas al azar en su cuerpo, agitándose salvajemente. Golpea el agua con un costado de la cabeza y choca contra la superficie primero de la espalda con un aullido de dolor. En cambio, la acción de Christopherson dice: Christopherson baja de la rama y realiza un clavado de navaja reservado pero perfecto. Entra al agua sin salpicar. Fíjense puramente en la diferencia. No hay ningún tipo de diálogo y no hay ningún narrador que explique nada. Mediante las descripciones dinámicas, el guionista ayuda al animador o al actor a entender el lenguaje corporal exacto de cada personaje y define su psicología de manera inmediata en la pantalla, describiendo ambas personalidades a través de una acción física comparativa. Esto sirve mucho en caso de que hayan varios personajes, pero en el caso de que haya uno solo podemos utilizar el ejemplo de Ratatouille, aunque no todo tiene por qué englobar toda la personalidad del personaje. Por ejemplo, en este pequeño fragmento de Los Increíbles se encuentran instrucciones básicas del movimiento y vestuario del personaje, donde Mr. Increíble entra con un vestido con smoking peleándose con su corbata. Esto no explica toda la personalidad del personaje. No se quiere explicar que Mr. Increíble está incómodo con su cuerpo y que simplemente no puede y le incomodan las corbatas. Es una acción necesaria para posicionar al personaje en la escena y avanzar la trama, pero carece por completo de un valor narrativo. Son pequeños detalles que forman al personaje para que podamos entender su forma de ser y comprender el mundo. Cuando presenten a sus propios personajes, intenten evitar los adjetivos abstractos de personalidad y busquen acciones físicas concretas que revelen quiénes son. Si tu personaje es ansioso, mostralo jugando nerviosamente con un objeto. Si es apático, describilo masticando su comida sin ganas mientras mira a otra pantalla, tal como ocurre con mi personaje Celeste mientras le informa las instrucciones a Noelia para realizar el ritual. En la facultad nuestro primer laburo no fue escribir, sino que imaginar un catalizador visual del conflicto y dibujarlo. Es decir, una imagen que nos haga pensar, ok, ¿qué va a pasar después? El conflicto, ¿se entiende? Dado que nuestros profesores provienen del ámbito de live action y nosotros estudiamos animación, el reto consistió en trabajar esa imagen y fijar un guión literario sin diálogos, puramente visual y con un máximo de 3 páginas. O 3 carillas. Para este ejercicio escribí la historia de Noelia, una joven gótica que, en medio de un corte de luz en su barrio, es guiada por su amiga Celeste a través de una videollamada para realizar un misterioso ritual de escondite utilizando un oso de peluche. A medida que avanza la noche, Noelia va experimentando sucesos extraños y, tras ocultarse en un armario, empieza a sufrir una transformación física, donde sus propios órganos internos parecen ser reemplazados por el algodón y arroz mojado que ella misma introdujo al muñeco en el mediado de la historia. Ahora, después de este pequeño resumen de lo que hice, de igual forma pueden leerlo, está todo subido a un Drive, creo, o un Discord, vamos a ver cómo lo hacemos, pero por si quieren leerlo puede estar en la descripción. Vamos a ver cómo estructuramos este relato en los 3 actos y qué errores técnicos debemos evitar al escribir las líneas de acción, viendo mis propios errores, por supuesto. Ahora vamos a iniciar con el primer acto y cómo introducirnos al conflicto. En el primer acto presentamos al personaje en su entorno cotidiano y mostramos el detonante que rompe con esa normalidad de ese entorno cotidiano. En el cine, esto se hace sin explicaciones verbales. Nadie te explica cómo es un personaje, sino que ves al personaje y entendés cómo es. Por ejemplo, en Ratatouille, la manía que tiene por caminar erguido para no ensuciarse las patas, nos explican su personalidad de forma puramente visual, o en su forma de disfrutar la comida, que es muy diferente a la de los demás ratones. Esto nos demuestra que este personaje tiene cierta personalidad que podemos asociar a una realidad nuestra, que es la de ser humanos, en contraste de él, que es un animal, y en su fascinación por la comida. Todo esto no nos lo cuenta la película directamente mediante un narrador en voz en off, sino que lo vemos reflejado en las acciones del personaje. Estas mismas acciones deben ser reflejadas dentro del guión literario para que cualquiera las pueda entender. En mi guión, el detonante ocurre cuando Noelia acepta el desafío de Celeste, su amiga, y vemos los elementos del ritual,
que serían este peluche gris, el arroz, un hilo rojo y tijeras para cortar el peluche. Sin embargo, al describir estas primeras acciones donde el personaje actúa, cometí errores de abstracción, es decir, que la escritura era demasiado ambigua y abstracta, por lo que vamos a verlos para ver cómo pueden ser corregidos. Noelia sostiene el celular, tiene puesto delineador manchado y pelo despeinado. La luz artificial le ciega un poco la vista cada vez que observa lo que le indica Celeste. Acá el problema técnico es en que la frase "la luz artificial le ciega un poco la vista" describe una sensación interna del personaje, y nosotros no sabemos lo que siente el personaje. La cámara no puede ver o sentir una sensación, a menos que la traduzcamos en una reacción física observable. Acá realmente como debería estar escrito sería de la siguiente forma. Noelia sostiene el celular, tiene puesto delineador manchado y pelo despeinado. Ante el brillo inmenso de la pantalla, entrecierra los ojos con fuerza y desvía la mirada por un segundo, parpadeando con dificultad. De esta manera, el animador sabe cómo debe animar la escena para que se entienda el impacto de la luz y el espectador comprende físicamente el impacto de esta luz. Y acá, como este guión no se podía hacer con diálogos, también me equivoqué cuando Celeste le indica sobre cómo hacer este ritual, ya que describe intenciones abstractas en lugar de acciones reales. Por ejemplo, Celeste le indica con sus gestos que realice las acciones que le son indicadas como entretenimiento para pasar de una noche aburrida a una noche divertida. Claramente la intención de pasar de una noche aburrida a una noche divertida es un propósito muy abstracto e imposible de filmar directamente. Tipo, ¿cómo podemos hacer saber al espectador que es una noche aburrida, pasarlo a una noche divertida? No se entiende. Y mucho menos cuando alguien quiere pasarlo a un storyboard o filmarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Se entiende? Es demasiado abstracto y no se entiende ni para el que lo va a hacer ni para el que lo lee. Por lo que la versión corregida sería: a través de la pantalla, Celeste gesticula de manera exagerada, señala el peluche y luego finge bostezar con desgano, para inmediatamente sonreír con picardía y agitar las manos con entusiasmo, incitando a Noelia a imitarla. Acá el aburrimiento y la propuesta se entienden mucho mejor mediante la mímica física del personaje al no tener diálogo. Ahora, después de ver cómo podemos corregir estas acciones más introductorias del relato, ahora vamos a ver cómo hacer el desarrollo y el segundo acto, donde el personaje se enfrenta a los obstáculos de la historia. El segundo acto es el momento en el que el personaje, como dijimos antes, se enfrenta a obstáculos, donde acá la atención debe ir en aumento. En Los Increíbles vemos esto en una pequeña secuencia donde Dash huye por la selva. La velocidad del personaje, geografía dinámica de una selva, no es algo rígido como un edificio, y el dinamismo propio de la escena construyen la sensación de peligro sin la necesidad de dar una explicación. En mi caso de mi trabajo, el suspenso aumenta cuando Noelia realiza los cortes al peluche en el baño, lo sumerge en el agua y de pronto la llamada se corta. Al salir del pasillo, descubre que el muñeco ya no está en la bañera y escucha un arrastre del propio muñeco. Al escribir esta transición, volví a recaer en el uso de adjetivos internos y las explicaciones literarias que permanecen a la novela y no al cine. Esto es muy importante, ya que nosotros como guionistas inexpertos solemos escribir de una forma más novélica, de sensaciones, donde ahí el espectador puede imaginarse lo que va a suceder. En cambio, en un guión literario necesitamos que el espectador pueda ver leyendo. No expliques, muestra. Acá en esta parte dice: guarda el celular, saliendo del pasillo. Se frota la cabeza, el porro de la tarde, efecto residual. Es solo eso. Un sonido suena a lo lejos. Acá el problema es que el espectador no tiene idea y no tiene forma de saber de qué consumió el personaje por la tarde, a menos de que lo hayamos mostrado en una escena previa. Explicarlo de esta forma rompe la regla de oro que dijimos antes: muestra, no cuentes. Acá la corrección real sería: Noelia se frota la sien con brusquedad, sacude la cabeza de un lado a lado, intentando enfocar la mirada fija en una pared del pasillo. Sus movimientos son lentos. Acá describimos el estado físico de desorientación del personaje sin recurrir a una justificación invisible de que fumó porro la noche anterior. Ya con verla de este estado ya podemos darnos una idea de que algo anda mal con ella. También debemos evitar las emociones de forma directa, como asustada. En su lugar, describir la respuesta física del cuerpo ante ese estímulo, saber cómo es que el personaje se ve estando asustada, no sabiendo que está asustada, ya que hay 1000 formas de representar a un personaje realmente asustado y cada forma va a ser diferente, por lo que hay que siempre describir de forma textual y literal todas las acciones de nuestro personaje. Por ejemplo,
Noelia gira su cabeza asustada escuchando el sonido. Acá lo que realmente debería ponerse sería: al oír el sonido, Noelia gira la cabeza de golpe. Sus hombros se tensan al instante y sus ojos se abren de par en par, fijos en la oscuridad del pasillo. Acá la tensión muscular involuntaria del personaje y la dilatación de sus ojos representan físicamente el miedo de la pantalla, sin necesidad de poner en el guión literario que el personaje tiene miedo. Si bien esta forma es más difícil de escribir, nos da la imagen mental de lo que realmente está pasando, sin la necesidad de que nosotros tengamos que imaginarlo desde cero. Ahora vamos a pasar al clímax y al desenlace. El tercer acto de nuestra historia contiene el clímax, que es el momento de mayor confrontación de peligro. En Shrek, por ejemplo, la escena en la que Lord Farquaad se va a casar con Fiona construye todo este momento de tensión, que sería el clímax. Pero cuando la dragona interrumpe la boda y devora a Lord Farquaad, se resuelve esta situación de manera puramente física, sin necesidad de recurrir a un diálogo. En mi historia, el clímax ocurre dentro del armario de la habitación, donde Noelia se encuentra acorralada mientras escucha que algo se arrastra afuera. Al revisar su celular, recibe un video de Celeste que revela que ella está a salvo. En ese preciso instante es donde la transformación física de Noelia se va completando y se produce la asfixia, ya que el personaje está pasando por una transformación donde sus órganos se van convirtiendo en arroz apelmazado y algodón. Para que este horror corporal funcione, las descripciones de acción deben alejarse de los términos más clínicos u abstractos, es decir, que sea puramente representación visual. Por ejemplo, su respiración se corta por una incapacidad física por sus piernas amontonadas sobre su pecho. Acá el problema técnico es que la incapacidad física es una explicación tirando a clínica que tenemos que representar en imagen, por lo que realmente la corrección sería: metida en el estrecho armario, Noelia presiona las rodillas con fuerza contra su pecho. Noelia se empieza a agitar, atrapada por la presión de sus propias piernas. Un jadeo sordo y ahogado escapa por su garganta. Tras esto sigue el momento en el que Noelia intenta gritar pero no puede. En la versión con errores dice: Noelia no puede gritar, su garganta está obstruida por arroz apelmazado. Todo parecería bien, pero el problema de que no puede gritar es una negación. Esto sería retratado como que un personaje simplemente está en silencio y que no transmite ningún tipo de sonido, ningún tipo de conflicto de estar atragantado. Debemos mostrar el intento frustrado de realizar la acción, en vez de poner no puede gritar. Noelia abre la boca al máximo, tensando los tendones de su cuello, pero sus labios solo emergen un soplido húmedo y sordo. Se lleva las manos al cuello, tosiendo con violencia mientras un grano de arroz húmedo y una hebra de algodón caen sobre la pantalla brillante del teléfono. Ahora que vimos este pequeño resumen de algunos ejemplos de películas y de mi propia tarea de universidad para entregar de guión literario, creo que podemos entender cuáles son las bases. Así que espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden que todo lo explicado en este video está hecho en base a este ejercicio de 3 a 5 carillas, por lo que si quieren hacer guiones más complejos van a tener que esperar a que explique detalladamente la estructura de 3 actos completa y cómo hacer diálogos en tus propios guiones. Así que sin más, espero que les haya gustado el video. Todos los dibujos que estuvieron apareciendo atrás mío son de gente que los publicó en el Discord, así que si quieren pueden poner sus dibujitos. Y la gente que está apareciendo también atrás mío son las que comentaron en el video anterior, así que muchas gracias. Yo soy Paima, estudiante y aspirante a animador 2D, y recuerden, nunca dejen de crear. ¡Chao!